Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la ley de Ampère, concretamente para calcular un campo magnético muy importante dentro del propio magnetismo. Para ello, tenemos primero que introducir el objeto sobre el cual vamos a calcular el campo magnético, vamos a ver qué es un solenoide y para qué sirven este tipo de elementos, y después calcularemos concretamente cuál será el campo magnético que se generará dentro de este. Entonces, para ello, lo primero que haremos será introducir el concepto de solenoide. Un solenoide no deja de ser más que una bobina de cableado por el cual circula una intensidad. Es decir, si nosotros cogiéramos una corriente indefinida, rectilínea e infinita, por aquello de que sea indefinida, y la fuésemos enrollando en circunferencias de radio r constantemente una sobre la otra, tendríamos lo que se conoce como un solenoide o una bobina electromagnética. Es decir, si nosotros consideramos un cilindro teórico de cierta longitud, a partir del cual vamos pasando ese cable constantemente en diferentes circunferencias de radio r, lógicamente no solamente por un lado, sino también por el contrario, ¿vale? Hacia aquí irían avanzando constantemente la intensidad por estos cables y así durante todo el recorrido, ¿vale? Esto se iría juntando por detrás con el siguiente cable y así constantemente, ¿de acuerdo? Esto es lo que conocemos como un solenoide, ¿de acuerdo? De tal modo que la corriente podría precisamente venir por este cable, venir por aquí, iría avanzando una intensidad, de tal modo que esta corriente terminaría saliendo por aquí hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro principal objetivo en este caso es calcular cuál es el campo magnético que se va a generar dentro de este solenoide. Y si nos damos cuenta, es una cosa muy similar al planteamiento que teníamos del cálculo del campo magnético en una espira uniforme. Si recordáis, teníamos esa espira de radio R por la cual circulaba una intensidad, de tal modo que veíamos que se nos generaba un campo magnético, en este caso en el eje vertical, es decir, en lo que aquí sería el eje radial, ¿vale? Lo ponemos por aquí para que se vea bien. Aquí se nos generaba ese campo magnético, ¿de acuerdo? Si recordáis, veíamos por aquí que teníamos la intensidad atravesando y esto nos determinaba automáticamente un campo magnético en el eje vertical, es decir, en ese eje Z, ¿de acuerdo? Si recordáis, veíamos que el eje, en este caso, el valor de R iba en forma radial, el valor de la intensidad, o mejor dicho, del diferencial de L, iba en el término circular, es decir, el que era la parte del ángulo, y por tanto ese R por phi que hacíamos siempre nos determinaba el término en Z. Bueno, pues aquí ahora, para calcular tanto el módulo como la dirección y el sentido, podemos aplicar la ley de Biot-Savart, que es la que acabamos de aplicar aquí, para determinar la dirección y el sentido del campo magnético que tendremos dentro del solenoide, y para calcular concretamente el módulo vamos a aplicar la ley de Ampère. Es decir, con esto que acabamos de ver aquí, nos damos cuenta de que el campo magnético que va a generar el solenoide irá en la dirección central de dicho solenoide. Es decir, que el campo magnético se propagará en esta línea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, aquí lo único que hacemos es girar el campo, la espira. Antes la teníamos horizontal, ahora la tenemos vertical. Por tanto, si antes el campo era vertical, ahora será horizontal. Es decir, lo único que hemos hecho es girar la espira hacia allá 90 grados. ¿Vale? Por tanto, el campo magnético también se girará y se nos marchará hacia la derecha. Sin embargo, para aplicar la ley de Ampère a la hora de calcular el campo magnético, lo hacemos porque el desarrollo de trigonometría aplicando la ley de Biot-Savart también sería correcto,
pero sin embargo es mucho más sencillo hacerlo aplicando la ley de Ampère, ¿ok? Para ello, recordad, la ley de Ampère, lo que tenemos que hacer será coger una línea cerrada, que ya sabéis que en teoría puede tener la forma que consideremos, de tal modo que pueda cerrar perfectamente toda la intensidad, es decir, que toda la intensidad atraviese dicha línea, y a partir de ahí calcularemos la ley de Ampère, sabiendo que la integral de B por el diferencial de L sobre la línea será igual a nu sub 0 por la intensidad que recorreremos. Entonces, para ello, en este caso, vamos a elegir una línea rectangular, la cual va a atravesar todo el circuito de esta manera. Es decir, como podéis ver aquí, estamos cogiendo un rectángulo perfectamente cerrado, ¿vale? Que en este caso todo esto sería nuestra línea, ¿vale? La voy a hacer un poquito mejor por aquí, ¿vale? Esto tal que así y esto por aquí. De tal modo que esta línea roja podéis ver que perfectamente toda la intensidad va atravesando la línea. De tal manera que desde este punto hasta este punto, o lo que sería lo mismo desde este punto hasta este punto, tenemos una longitud L, que al final va a ser la longitud total de la línea que va a atravesar la intensidad. Empezaría en la primera espira y acabaría en la última espira, es decir, en el último giro dentro de nuestro cilindro o nuestro solenoide. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, la intensidad que va a atravesar en la línea a través de todo este campo va a ser esta intensidad. Pero claro, no va a ser esta intensidad una sola vez. ¿Por qué? Porque la línea, según vamos avanzando hacia la derecha, cada vez que pasa una nueva espira, vuelve a atravesar la misma intensidad. Porque por esta espira circula la intensidad I, pero por esta también, y por esta, y por esta, y por esta, y así constantemente. La línea atraviesa todas las espiras del solenoide de tal modo que la propia línea atravesará la intensidad tantas veces como número de espiras tengamos dentro del solenoide, ¿de acuerdo? Y esa magnitud que se conoce aquí es como precisamente el número de espiras y se determina con la letra N, ¿vale? Por tanto, la intensidad total que tendremos en este caso será la intensidad que recorra todo el circuito multiplicado por el número de espiras que tenga el solenoide, de tal modo que esta será la intensidad que tendremos que introducir aquí, porque recordemos que esta es la intensidad total que atraviesa el circuito. Es decir, que aquí tendremos esa línea de B por diferencial de L igual a nu sub 0 por la intensidad inicial y por el número de espiras. Repito, esta intensidad es la que recorre el circuito y se coloca el número de espiras porque la línea que nosotros hemos elegido atraviesa todas y cada una de ellas. Por tanto, hemos de tener en cuenta la influencia de cada una de las espiras a la hora de determinar el campo magnético, ¿vale? Porque todas y cada una de ellas afectan al punto sobre el que actuamos. Es decir, en este caso que teníamos aquí, sería equivalente como poner varias espiras una encima de la otra y tener en cuenta cuál sería el campo magnético que se generaría justo en el centro. Pues habría que tener en cuenta la influencia de todas y cada una de ellas. Y si os dais cuenta al final, como una de ellas generaba un campo en la vertical, si yo voy colocando varias, lo que serían es la suma de los campos en cada una de ellas, es decir, esta generaría un campo B, esta otro campo B, otro campo B, otro campo B y otro campo B. Por tanto, la suma total sería el número de espiras que tengo por la cantidad de campos B que genero. Es decir, que esto sería directamente proporcional al número de espiras por la intensidad que atraviesa. ¿De acuerdo? Y la dirección y sentido, como hemos nombrado antes, sería de origen vertical. Es decir, en este caso en Z o simplemente viéndolo por el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que esta integral la podemos resolver de manera muy sencilla. Sería simplemente B por la integral de diferencial de L igual a nu sub 0 por I y por N. Y de la misma manera, pues tendríamos que esto sería la línea con la que estamos trabajando. Es decir, la distancia que tenemos desde el punto donde comienza el solenoide
hasta el punto donde termina el solenoide. Es decir, que esto sería B por L igual a nu sub 0 por I y por N. ¿Ok? Y por tanto, de esta manera podemos despejar el campo magnético como simplemente B igual a nu sub 0 por I y por N dividido entre L. Este sería el módulo del campo magnético generado en el centro de un solenoide. Como hemos podido ver aquí, ese concepto de R por phi nos devuelve el término en Z, es decir, que el campo magnético se reproduce en Z, o lo que sería lo mismo que B sería ese nu sub 0 por N y por I dividido entre L, todo en Z. Es decir, que va en el centro del eje radial que tendríamos para nuestro solenoide. Como podéis ver, no deja de ser más que una simulación de un montón de espiras, como hemos visto aquí, las cuales nos permiten determinar que el campo magnético total que se genere sería directamente proporcional a cada uno de los campos que tendríamos y multiplicado por ese número de espiras, ¿de acuerdo? Y el módulo vendría determinado por este concepto, lógicamente directamente proporcional a nu sub 0 por esa variable que nos permite ver si el campo magnético se propaga con mayor o menor facilidad por el medio, lógicamente teniendo en cuenta el número de espiras, ya que tenemos que atravesar todas y cada una de ellas, lógicamente también, cuanto mayor es la intensidad, mayor tendrá que ser el campo magnético, y en este caso se introduce el término de la longitud porque muchas veces se calcula sobre un solenoide de longitud infinita, entre comillas. Recordemos este concepto. No es que el solenoide tenga una longitud extremadamente grande, sino que, por ejemplo, la relación que existe entre el radio de las espiras y la longitud del solenoide es lo suficientemente pequeña como para que consideremos que la longitud sea infinita. Es decir, por ejemplo, si yo considero una espira de radio igual a 2 centímetros y un solenoide de longitud igual a 1 metro, estaríamos diciendo que la longitud es 50 veces mayor que el radio. Por lo tanto, podría considerar que esto sería lo suficientemente grande como para hacer una aproximación de que L se acerca a infinito. Y de esa manera divido por el término de la longitud para de esa manera plantearlo por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Al final, nosotros lo que vamos a hacer sería medir el trozo que tenga nuestro solenoide y simplemente ver cuál sería el campo magnético que aplicaríamos concretamente en ese caso. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.